Nos dicen que la ultraderecha es solo una amenaza política, que la violencia racista son simples conflictos vecinales. Mentira. Lo que vivimos este verano en Torre Pacheco contra la población magrebí fue un pogromo, como lo fueron Torredonjimeno en 1984, Martos en el 86 o Estepa en 2014. Vecinos armados, casas ardiendo, niños perseguidos, odio amplificado en redes y medios. El pueblo gitano lo sabe bien. Lleva generaciones sobreviviendo a estas cacerías racistas. Y hoy, como ayer, los pogromos vuelven a nuestros barrios y a nuestros pueblos. No son hechos aislados, es racismo y es fascismo. Y la ultraderecha los alienta. Aquí no caben medias tintas. Hoy, en Al Lío, hablamos de memoria, de responsabilidades y de resistencias, porque solo nombrando al enemigo podemos enfrentarlo. Fascismo y racismo siempre van juntos y nuestras invitadas de hoy lo saben muy bien. Vamos al lío. Bueno, volvemos al lío después de un verano tórrido de violencias y de un montón de cosas. Y volvemos al lío todos los domingos a las 9 de la noche y hoy hemos traído al mejor plantel de invitadas que se podía traer. Empezamos por ti, Miquel Ramos. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo queriendo que vinieras? Tenía ganas de veros ya. Aquí hacemos que os presentéis. Yo creo que a ti se te conoce de sobra, pero igual molaría que te presentases. Bueno, yo soy periodista, soy valenciano y estudio desde hace muchos años el fenómeno de la extrema derecha y todo lo que implica los discursos de odio, los delitos de odio. Qué importante que estés aquí. Muchas gracias por venir. Vosotras. Pastora Filigrana, otra que llevamos 3 años detrás tuya para que vinieras. Qué contenta estoy, prima, de que estés. Sevilla no estaba tan lejos para haber tardado tanto, la verdad, en venir, pero bueno, ya estamos aquí. ¿Te quieres presentar? Bueno, brevemente, yo soy abogada, soy defensora de derechos fundamentales, he sido sindicalista y laboralista principalmente, pero bueno, ahora me da mucha tarea también el tema de la lucha contra los discursos de odio racista y contra las vulneraciones del derecho a la igualdad de trato, sobre todo por motivos raciales. Así que estoy muy implicada en eso y en la lucha contra el antigitanismo. Indispensable que estés aquí, muchas gracias. Querida María, tú desde más cerquita te hemos traído. Sí, yo desde aquí al lado, desde Lavapiés. Es importante que estés aquí. Muchas gracias primero por la invitación y bueno, pues yo soy María Benuna, mora andaluza y bueno, activista antirracista en SOS Racismo Madrid desde hace ya mucho rato, así que a ver qué se puede aportar. Importante también que estés, gracias por venir. Hombre, ya a ti no sé si presentarte, Josep, aquí, ¿cuántas tazas tienes del lío? Pues la verdad, solo una porque soy generoso y no me llevo ninguna más, pero podría. Muchas gracias. Presentar? Sí. Bueno, yo soy Josep y soy periodista y me dedico sobre todo a investigar sobre racismo. Muy importante que estuvieras hoy aquí. Y con este plantel nos vamos con nuestro fichaje estrella, como siempre, la reina periodista que acaba de salir de la carrera, Cristina Moyano, que nos ha hecho un contexto de todo esto de los pogromos y las cacerías racistas alentadas por la ultraderecha. El pasado 9 de julio, un vecino de Torre Pacheco recibió una paliza. Este fue el detonante de una escalada de racismo y violencia azuzada por la derecha y la ultraderecha en este pueblo. Pese a que ninguno de los agresores vivía en Torre Pacheco, que no lo digo yo, lo dice hasta el mundo, la población migrante del pueblo, especialmente la población marroquí, sufrió una ola de violencia durante una semana en la que se sucedieron agresiones, persecuciones y manifestaciones fascistas, incluyendo quedadas organizadas a través de las redes sociales e impulsadas por hostigadores profesionales como Vito Quiles, Daniel Esteve o Beltrán Endongo, que incitaban a ir a la caza de este sector de la población. Durante esa semana se propagaron bulos como imágenes de otro hombre con la cara ensangrentada, vídeos de otras agresiones, falsos comunicados del Ayuntamiento de Torre Pacheco e incluso el rostro de otros adolescentes que nada tenían que ver con lo sucedido. Este mismo verano acababa con una agresión de 2 encapuchados a 3 adolescentes migrantes en las inmediaciones del Centro de Primera Acogida de Hortaleza, en Madrid. Agresiones que sucedían después de que autoridades como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vinculara una violación sucedida cerca de este centro con todo el colectivo de menores no acompañados que llegan al Estado. Lo sucedido este verano no son hechos puntuales. Los pogromos y el acoso que sufre la población racializada han sido una constante en los últimos años. Pero, ¿qué es un pogromo? Pues no os preocupéis porque al final del programa lo vais a tener claro cristalino. Así que sin más dilación, os dejo con el debate. ¡Chao!
Vaya tela, lo que ha pasado este verano y lo que está pasando muchos veranos. Pero yo no sé qué pasa con el calor que como que suben las violencias. Josep, empiezo contigo, pero podéis contestar todo el mundo, ¿vale? Esto de las cacerías racistas ya viene de lejos, ya lo conocemos. Tanto que tenemos hasta una palabra específica que puede sonar muy friki para llamar a este tipo de violencias que se unen como en manadas de blancos yendo a por gente racializada y alentado por la ultraderecha, que es pogromo. ¿Puedes contarle a la gente a ver si le queda claro y cristalino por qué utilizamos pogromo? Bueno, yo creo que es importante sobre todo hacer ese análisis desde una perspectiva historiográfica porque pareciera ser que esto acaba de pasar ahora, ¿no? Y es que el propio Estado español, moderno tal y como lo conocemos actualmente, se construye precisamente sobre la persecución y en la masacre de otros pueblos, musulmán, judío, precisamente, gitano, y hoy en día es la población migrante, pero desde una perspectiva no tanto administrativa, sino racial. Es decir, a quienes se ha perseguido en Torre Pacheco no se les perseguía porque fueran migrantes, porque la mayoría de ellos, no únicamente, la mayoría de ellos eran personas que ya habían nacido, que sus padres incluso habían nacido en Murcia, ¿no? Entonces, bueno, tiene ese carácter racial que es el que le da esa connotación y que es esa carga política, ¿no? Y además que otra de las cosas que se ha hecho es ubicar este debate única y exclusivamente como una cuestión de la ultraderecha, ¿no? Y es precisamente lo que se hace es despolitizar la cuestión racial y no hablar del racismo estructural que hay en el Estado español. Y por eso nos parece tan importante hablar de pogromo y también escuchar al pueblo gitano, que además creo que es un testimonio viviente de esta realidad, ¿no? Igual Pastori nos puede contar, Totalmente. ¿no? Totalmente, es que me parece muy importante esa apreciación porque sin duda la ultraderecha tiene aquí un factor fundamental en toda esta arenga de la violencia como hemos visto en Torre Pacheco, pero ojo que esto no es patrimonio exclusivamente de la ultraderecha. En concreto, los pogromos antigitanos que se han sucedido en el Estado español, que tenemos registrados desde los años 70, sí que están documentados, los que ocurrieron antes posiblemente ahí se quedan en la historia, sí están documentados y esto yo alguna vez he escrito, esto ha pasado con todo tipo de gobiernos, con mayorías absolutas del PSOE, con mayorías absolutas del PP, en una comunidad autónoma o en otra. Es decir, el color político no ha tenido que ver tanto con esta realidad. Y esto es importante, sobre todo por esa profundidad del racismo que hay detrás. Yo siempre digo que, lo pongo al debate, ¿qué pasa para que gente que paga sus impuestos y le da fruto a sus hijos, un día se levanta y con ese calentón arengado va a quemarle las casas a los gitanos, ¿no? O como en 2001 en el Ejido, que ya llovió también y ahí no existía Vox, vas y les queman las casas a los marroquíes que están trabajando en los invernaderos, ¿no? ¿Qué resorte hay ahí para que la población civil se levante y ocurra eso? ¿Quién agita esto? Torre Pacheco es muy especial porque hemos visto que sí que estaba muy orquestado, ya es la profesionalización de este tipo de cuestiones, pero ni se ha inventado este año. 2022 hubo 2 pogromos antigitanos en Granada y en Jaén, pueblos de Granada y Jaén, en verano también. Jaén tiene la palma, ¿eh? Sí, Jaén tiene la palma. Jaén, ¿qué pasa allí? Porque son muchos, ¿eh? No, de hecho, ahora mismo no se está hablando de ello porque son otras circunstancias, precisamente no es la ultraderecha, sino que es ese sentido común racista que decía ella. Ahora mismo en Peal de Becerro está todo el pueblo organizado en contra de la población gitana de allí. De otro pogromo que hubo de otro pogromo que hubo en el 22. En verano de 2022, Exacto. las familias se tuvieron que ir, 8 familias, con muchos hijos, con mucha gente, han vuelto a coger las pertenencias que dejaron y directamente los cuerpos de la fuerza de la policía y la Guardia Civil te dicen que no pueden garantizar la estancia pacífica de estas personas y se han tenido que bajar tal como han llegado. Increíble, incluso los alcaldes que los echan o cosas así. Miquel, tú que eres experto en esto, ¿por qué tenemos que ver claramente que no solo es una cuestión de la ultraderecha o quizás sí piensas que es una cosa clara de la ultraderecha? Vamos a ver, el relato general que se ha difundido alrededor de estos hechos, la ultraderecha juega un papel muy instrumental, precisamente porque se presenta el racismo como una especie de desvío moral, ¿no?, de alguien que tiene unos prejuicios y los manifiesta, ¿no? Y aquí exime de toda responsabilidad lo que explicaban las compañeras, ¿no?, de toda esa carga prejuiciosa que arrastramos cultural y políticamente desde hace siglos, ¿no? La banalidad del mal que decía absolutamente, Laren. ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando aparece la extrema derecha, que habla tan claro de lo que subyace en gran parte de
bueno, en muchos aspectos, ¿no? Ya no de la política y de las instituciones, sino en gran parte de la sociedad, aunque no lo manifieste, pues es como ya tienen la representación de ese mal, ¿no? Sin embargo, eso no les hace reflexionar sobre todo lo que ha llevado hasta donde estamos, ¿no? Y es como eso, abrir las compuertas, ¿no? efectivamente, porque lo de Torre Pacheco, igual que sucedió en el Ejido, igual que sucede en otras partes, o a pequeña escala, que a veces ni nos enteramos, tienen componentes también de unas políticas que de alguna manera condenan a determinados grupos poblacionales a situaciones no solo de precariedad o de estar continuamente bajo sospecha, ¿no? Sino incluso a negarles entidad. Yo, una de las cosas que he manifestado alrededor de todos estos sucesos es que no hemos escuchado a ninguna persona, ya no migrante, ni siquiera de los ciudadanos de Torre Pacheco de segunda o tercera generación, hablando sobre lo que es el racismo. Éramos todos señores o señoras blancas que estábamos en los platos de televisión hablando sobre el problema que sufre una gente que, pobrecitos. No, esa gente son mis vecinos, mis amigos, que tienen voz y saben hablar, y no se les ha invitado, no se les ha dado voz. Por lo tanto, más evidencia de ese racismo estructural y cultural también, que eso, es decir, ni siquiera las propias personas que son las víctimas de eso que estamos denunciando han podido hablar sobre esto. En contadas ocasiones. Yo no digo que no haya aparecido nadie hablando del tema, ha aparecido alguien. Bueno, tenemos en esas situaciones como que veo a muchos activistas de nuestra onda, ¿no? De nuestra onda, dando codazos, intentando, oye, que estamos diciendo una cosa y no se nos escucha, ¿no? Yo lo he propuesto. Sí. Yo trabajo a menudo en televisión y yo he dicho, oye, ¿queréis contactos? Aquí tenéis contactos, tal. Ha pasado a veces que sí, que se ha contado, pero no es lo habitual. Forma parte de la deshumanización, yo creo. María, tú que trabajas en SOS Racismo Madrid, durante ese tiempo que además nos vimos en esos momentos, ¿cómo lo vivisteis desde la organización? Y supongo que también trabajáis en SOS Racismo Madrid como contactando con esas víctimas, que son víctimas de esta violencia. No sé, ¿cómo te pilló y cómo los veías a ellos? Esto fue, bueno, pues fue terrorífico, ¿no? Porque además creo que justo antes también de Torre Pacheco veníamos de toda la campaña y la visibilización del asesinato de Abderrahim. Sí. En, Igual lo podías contar un poco, ¿no? En Para que la Torrejón, gente que estuvimos ahí a tope, ¿no? Porque bueno, además hace poco, hace un par de semanas, si no me equivoco, ¿verdad, Josep? Unos días. O unos días, sí, hace unos días la autopsia ha dicho que efectivamente Abderrahim fue asesinado por un estrangulamiento de un policía que no estaba de servicio, además. Que no lo justifica, pero que encima igual, no pero estaba de servicio en Torrejón, Dardo. Entonces, como que han sido muchos momentos, ¿no? Veníamos de esto, pasa Torre Pacheco, después llega Jumilla, ¿no? O sea, fue una detrás de otra en diferentes formas de violencia sobre los cuerpos, en este caso, moros, ¿no? Árabes, musulmanes o visibilizados como tal. Y entonces, claro, pues es muy complicado porque, un poco en relación a lo que decía Miquel, es solamente en este momento cuando interesa yo estoy de acuerdo en lo que contaba Miquel, ¿no? De efectivamente había mucha gente blanca que hablando de racismo sin tener nada que ver, pero también es verdad que es en el único momento del año en el que llaman a la peña racializada para hablar. O sea, no tenemos derecho a hablar de otras cosas, ¿no? Teniendo total. Dice Lucía en Bomío que nos pregunten sobre racismo es racista también. Claro, o que solo te pregunten, ¿no? Sí. Sobre racismo, que esa es la cosa, ¿no? Porque por lo menos desde SOS, el momento del año en el que te llaman para medios es ese. Cuando matan a un compañero negro, cuando matan a un compañero árabe o similares, ¿no? Entonces, bueno, fue muy complicado, así que intentamos estar en contacto con algunos compañeros, sobre todo de la región de Murcia, por ejemplo, los compañeros de Redacoge y este tipo de cosas. Y bueno, ellos sí que nos contaban que la situación era mucho más violenta de lo que nos podíamos imaginar, sobre todo porque en centros pues como los de la violencia fue al 2000% de lo que estuvimos viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues son situaciones como muy, muy complicadas también de gestionar, porque al final también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de personas racializadas, esto también te atraviesa, ¿no? ¿Es algún tipo de procedimiento, ¿no? O sea, de protocolo de actuación? Que si tenemos protocolos de actuación, es que es muy difícil conseguir establecer protocolos de actuación en actuaciones que al final son tan diferentes y que también están
hiperinvisibilizados por el racismo estructural, ¿no? O sea, como no existe el racismo estructural en la sociedad, ¿cómo puedes actuar de una forma común, ¿no? Yo creo que intentamos siempre centrarnos un poco en cada realidad porque son similares pero muy distintas. Pienso desde la memoria gitana, ¿no? En todos estos pogromos que ha habido en el Estado español, que tú lo has nombrado, y quería preguntarte qué patrón se repite siempre, cuál es el detonante, cuál es la turba, las redes, si hay impunidad siempre. Estaba pensando en Martos, estaba pensando en Torredonjimeno, mi familia viene de Martos, de que echaron a los vecinos, quemaron las casas y esos gitanos y esas gitanas los compró un alcalde de la Carolina, digamos que los compró, les dijo, veniros aquí que os doy vivienda y me pagáis y me votáis ya siempre vosotros, vuestros hijos. Y era un alcalde que estuvo en el fascismo y luego en la democracia también estuvo mandando en el PP, que esto ha pasado en muchos pueblos del Estado español. Entonces quería preguntarte esto, ¿no? Porque ya son muchos pogromos y cuál es todo afín, ¿no? O todo me resuena exactamente lo mismo, ¿no? Realmente no hay mucha diferencia de lo que pasaba entonces de lo que pasa ahora. Ahora lo que existe es más sofisticado porque se utilizan las redes sociales y ahora le llamamos bulos o fake news, pero para mí la estructura, por lo menos cuando planteamos la denuncia, siempre es la misma. Un episodio de inseguridad ciudadana o un episodio supuestamente violento que se le atribuye a una persona racializada, históricamente a un gitano, ¿no? Ahora a un migrante, ¿no? O a un moro, y una respuesta colectiva, una respuesta que se pretende colectiva, que utiliza un método punitivo muy medieval, que es no ir contra la persona responsable, sino contra toda la comunidad que representa. Esto tiene enjundia, ¿eh? Porque eso también tiene que ver con la deshumanización, es decir, no es el gitano como tal, no es un ser humano ni un sujeto, sino que forma parte de una cosa que es los gitanos, ¿me explico? Entonces no se individualiza la problemática, sino que se atribuye al colectivo y el castigo, por tanto, es colectivo, ¿no? Y además, porque en Martos y en otros programas se decía, ha sido el pueblo, o sea, no ha habido un culpable del pogromo, sino que el pueblo, en un acto de autodefensa de sus derechos y de su seguridad ciudadana, actúan al margen de la ley, legitimados por estoy protegiendo mi casa, estoy protegiendo a mis hijos. Así es como ese es el esquema que existe en todos estos episodios. Hoy lo que vemos igual. Lo que pasa es que, claro, hay un bulo, siempre una fake news que agita la ultraderecha, los voceros de la ultraderecha, los medios o los pseudomedios de comunicación afines a la ultraderecha o a las derechas, que asocian continuamente la peligrosidad social con una persona migrante, sobre todo con una persona magrebí o con una persona musulmana. Crean la sensación de estamos en peligro y entonces esa llamada a la colectividad a ejercer la violencia de manera explícita, con las campañas de remigración, que si quieren después hablamos, porque estamos legitimados en nuestro derecho a defender nuestra paz, ¿no? A la autodefensa, se supone. Esto es siempre igual, ¿eh? Es curioso porque cuando un hombre es machista siempre hay una movida como not all men, ¿no? No todos los hombres, ¿no? Pero en este caso, y yo que pienso que las opresiones todas se parecen muchísimo o beben unas de otras, parece mentira que con esto no seamos capaces de decir no todos los gitanos, joder, no todos los moros, no todos los no. Te quería preguntar a Josep, bueno, y a todo el mundo, si queréis hablar, por favor, podéis hablar uno sobre otro. ¿Quiénes son los responsables? Porque, claro, sí, los convocantes son responsables, los que pegan son responsables, pero ¿de quién más es la responsabilidad esto? ¿Quién contribuye a que esto se propague? También quería dejar algo, y voy a ser un poco mala, que en Torre Pacheco se ha dicho mucho, y quizás no mola traerlo aquí, pero creo que es algo que todo el mundo tiene en su cabecita, y cuando nos vean las gentes buenas de izquierda lo van a pensar, y es que decía gente de izquierdas que venía a las redes, bueno, es que han ido gitanos también a pegar a los moros, o es que los gitanos están como propagando este odio, ¿no? Pues sí, lo dejo ahí, siendo mala. No, y bueno, empiezo por justamente esto que has dicho al final, y también había Peña Mora diciendo, es que mira lo que han hecho, es normal que vayan a por nosotros, o sea, es tal el grado de asimilación y de racismo que te hace precisamente criminalizar, o sea, de esta forma tan deshumanizante como contaba la compañera, ¿no? Que no entiendes, o sea, sería algo como hacer una traslación a una persona blanca que comete un crimen. Ahora mismo están juzgando en Cataluña a la manada,
a otra manada que violaron a 3 chavalas y no hemos escuchado ningún tipo de comentario al respecto, ¿no? De la asociación de la población blanca y la violación a mujeres, ¿no? Pero yo creo que el reparto de responsabilidades, o sea, que hay un reparto de responsabilidades, ¿no? Por un lado, cuando le preguntabas a María los protocolos, yo pensaba en los protocolos de las fuerzas de seguridad. O sea, una de las cosas que yo soy una persona muy crítica con las fuerzas de seguridad por razones obvias, pero quiero decir, ¿por qué las autoridades tienen que actuar a posteriori? Porque estos grupos de ultraderecha llevan mucho tiempo difundiendo esto, llevan mucho tiempo organizándose en las redes sociales. Todos sabemos, aquí Miquel y otros compañeros llevan años señalando con nombres y apellidos y con sus modus operandi. ¿Por qué no se ha actuado previamente y se ha tenido que esperar a que se organicen estos programas, ¿no? Entonces, hay un reparto de responsabilidad que obviamente tiene que ver con, bueno, pues interior y con las fuerzas de la autoridad. Luego también a nivel político, porque aquí ha salido el señor alcalde del PP a directamente asociar migración. Pero es que aquí Ayuso, hace 2 días, ha dicho que estos chavales cada día vienen más agresivos. O sea, puede haber algo más racista, pero racista de biologicista, ¿no? De asociar la agresividad con los cuerpos de las personas moras, ¿no? O sea, que yo creo que ese componente, ¿no? De la responsabilidad política y de ese altavoz, yo creo que está siendo fundamental para generar este sentido común racista y antimoro y antigitano, ¿no? y otras cosas. Y luego también, pues, incidir en que es precisamente el no reconocimiento del racismo y la ausencia de políticas antirracistas el caldo de cultivo fundamental para que esto suceda. Ya, totalmente, totalmente. Creo que Miquel quiere hablar. Yo siempre digo esto, me lavo las manos diciendo, bueno, es que tenemos derecho también a tener nuestros propios gilipollas, ¿sabes? Claro, Sí. por supuesto. O sea, no hay un montón de payos de Vox, ¿por qué no podemos? Vamos a ver, en el reparto de responsabilidades, obviamente la extrema derecha tiene un papel fundamental aquí, porque son los que, digamos, hacen sonar el pito, ¿no? Para llamar a la acción, ¿no? Pero fijaos en una cosa que a mí me llama mucho la atención. ¿Cuántas detenciones ha habido en Torre Pacheco? Es decir, ni en Estepa, ni en a los que Fortuna, asaltaron ni en el kebab, Torredonjimeno, ni en ¿sabemos Marcos? algo de los que asaltaron el kebab? ¿Sabemos algo, aparte del canal ese de Telegram de Deportem Now, que lo sacamos en La Marea, en exclusiva, que llamaba al exterminio directamente y ponía un campo de concentración y gaseaba a personas musulmanas? Aparte de ese cabeza de turco, que no digo que no tuvieran que sancionarle por lo que hizo, obviamente, ¿no? Pero aparte de ese, los que llevaban días alentando desde tribunas políticas, desde medios de comunicación, pseudoperiodistas que van allí a agitar, y todos estos personajes, la caza mayor aquí no está. Es decir, podríamos hablar otro día, ¿no? del rastreo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad o las fiscalías de los twitters y de los discursos de odio. ¿Y a quién pillan? Bueno, en Estepa... Pillan a pringaos, es que así lo digo, pillan a pringaos para marcarse el tanto. Hemos pillado a un tío por difundir tal. Ya, pero es que el principal tipo que está difundiendo el odio, que está llamando a ir allí, que está llamando animales a las personas migrantes, que tal, que tienen acta de diputado o tienen un medio de comunicación o son personajes o gobiernan en determinadas instituciones. A esos no les pasa nunca nada. Es decir, ya no es solo que cacen al tipo que, obviamente, difundía las llamadas a los pogromos o que asaltó el kebab o que cometió alguna agresión, obviamente, pero ¿y los principales responsables de esas llamadas a la acción? Eso, todos sabemos quiénes son. Todos sabemos quiénes son, es que lo sabe todo el mundo, lo sabe la policía, lo sabe, la fiscalía lo sabe, lo saben los periodistas, lo sabe todo el mundo. Por lo tanto, es un poco coger pues eso, como decía, algún pringao para ejemplarizar, ¿no? Para hacer ver que estamos haciendo algo, pero estamos en un momento político a nivel global donde en el menú democrático el racismo, el machismo, la homofobia, la LGTBfobia, etcétera, son opciones políticas respetables. Ya, eso total, ¿eh? Es decir, tiene derecho a ser facha. a difundir, no, a ser facha tiene todo el derecho del mundo, pero a difundir el odio, a llamar al exterminio o a criminalizar a determinadas personas para que luego pase lo que pasa. Miquel, no se puede ser facha, tío. Es que ya no se puede decir nada. No se puede ser facha, tío, no se Pero puede es ser que, facha. es que voy más, es que la semana pasada salió que había... Bueno, también ha salido de hombres que comparten contenido sexual de sus mujeres, o sea, tela, ¿no? Pero la semana pasada salió
que hay un grupo de Democracia Nacional, ¿no?, donde alentaba a coger las armas contra los moros. Esto salió en los medios de comunicación hace unos días. Y no conocemos que haya habido ningún tipo de actuación policial al respecto, ni que se haya abierto ningún tipo de actuación judicial contra esta gente, ¿no? Y esto está sucediendo en un contexto determinado. Ayer y antes de ayer, en Reino Unido, ¿qué está pasando? 100.000 nazis en la calle cazando migrantes y asustando a la gente, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Vivimos en un contexto pues bastante desolador, la verdad. Estamos hablando de la ultraderecha, pero quería preguntaros también qué pasa con la derecha, con el PP, y qué nos pasa a la gente de izquierdas. Porque asumimos que el racismo es una cosa muy de ultraderecha y que muy de derechas, pero ¿qué le pasa a la gente de izquierdas? ¿Por qué no estamos sacando músculo? ¿Por qué? María, no sé, hablar quien queráis, perdón. El racismo, igual que el machismo, igual que los prejuicios, son transversales. Todo el mundo, en el momento en el que nace, crece y se empapa de una cultura, de un contexto determinado, pues también absorbe determinados prejuicios y determinados, digamos, pues sí, a nivel cultural. Pero también digo una cosa. Hay digamos, algo habitual en el discurso para echar una parte de la culpa a la izquierda sobre el tema, sobre no afrontar el debate migratorio, y es que no nos atrevemos a hablar sobre migración. ¿Por qué? No, claro que nos atrevemos a hablar. Lo que pasa es que lo que vamos a decir no lo queréis escuchar, porque lo que quieren son soluciones inmediatas y fáciles a un problema que es complejo y que es un fenómeno que no puede estar desconectado absolutamente de la estructura de este sistema. Por tanto, ¿queréis que hablemos de inmigración? ¿Vale? Hablemos de colonialismo, hablemos de capitalismo, hablemos de las causas que genera la migración, hablemos de muchas cosas, pero no de que hay muchos moros en mi centro de salud. Eso no es hablar de inmigración, porque tú quieres que te solucione eso, ¿sabes? Claro. Bueno, en mi pueblo están todas en plan, acabas de sacar la lista del comedor y esto pasará en todos los sitios, y todo, joder, claro, es que todos los apellidos que ves son moros, porque claro, en mi pueblo hay mucha migración marroquí. Entonces, es que todas se las dan a ella. A ver, que es que no saben que hay un protocolo en el que va por puntos, etcétera, etcétera. Ibas a decir, estabas enfadada. No estaba enfadada. ¡Responde! No estaba enfadada, pero me pasan cosas y además me llevan pasado todo el verano con este tema, ¿no? Y yo creo que también una parte de la culpa de la izquierda o de lo que pasa con la izquierda es que seguimos viendo el problema del racismo como una cuestión meramente migratoria. No entendemos más allá de la pertenencia de las personas racializadas. 1000 años los claro, en España, ¿eh? Claro, 1000 años. Claro, entonces esto al final siempre deja mucha gente fuera y sigue invisibilizando y deshumanizando otras realidades más allá de la migración, ¿no? Y con esto también, hablando de la izquierda, que este verano he tenido un par de reuniones con gente que tú decías, no sé qué hago yo aquí, me pasaba que en esta cuestión de la invisibilización, creo que la izquierda no se atreve a hablar de racismo. Seguimos metidos en el discurso de la xenofobia. ¿Por qué? Xenofobia, exacto. Claro, todo el rato es xenofobia. Decir xenofobia contra el pueblo gitano con gente que tiene los padres migrantes es propiamente racista. Claro, ¿sabes? Entonces, creo que salir de este discurso de la xenofobia es parte de las tareas que tiene la izquierda para evitar este tipo, o para hacer algo en contra de este tipo de situaciones, ¿no? O sea, a mí la impresión que me ha dado es esa, como que estamos la izquierda está muy encasillada en la xenofobia. Yo quería matizar una cosa, cuando yo me refiero a la izquierda no hablo de organizaciones o partidos políticos de izquierdas. No. Es decir, yo hablo de un sentir político. De la izquierda menos el PSOE, ¿lo hemos entendido de qué? No, ni siquiera de partidos políticos, hablo del sujeto. O sea, vas aburrido porque yo casi siempre estoy muy de acuerdo con Miquel Ramos. Pero es que hablar de racismo es hablar de anticapitalismo. Así, ese es el título. O sea, la crítica al racismo es una crítica al sistema económico neoliberal. No toda la izquierda, que se llama así misma izquierda, se posiciona y sobre todo la izquierda que tiene micro, el progresismo, se posiciona abiertamente contra el neoliberalismo. Y es que el racismo es un sistema de reparto de la riqueza y el trabajo en base a un criterio étnico-racial. Y lo de Torre Pacheco no se explica, si no se explica el acronegocio que hay en Torre Pacheco, la mano de obra migrante e hijos de migrantes que principalmente trabajan en los invernaderos en situaciones de altísima explotación laboral y sin que la economía del Estado español no podría sustentarse sin toda esa gente trabajando en el campo.
trabajando sobreexplotadas en el campo. Es que esto es muy importante. Entonces, no todos los discursos progresistas se sitúan ahí, porque no es cómodo, porque como dice Miquel, no son soluciones rápidas ni electoralistas, porque lo que quieren es, lo que pretende la opinión pública, los medios de comunicación, son respuestas rápidas. Y como bien también decía Josep, aquí debajo hay que hablar de colonialidad y hay que hablar de racismo estructural y de cómo se reparte la tarta. En Torre Pacheco, yo puse ese tuit y es cierto, en Torre Pacheco, por ejemplo, llevamos el asunto de violaciones a trabajadoras marroquíes que vienen por Huelva para trabajar en la campaña de Huelva, de las fresas, se quedan aquí y la ruta migratoria, una ruta invisibilizada en este país, es Murcia, Granada, Almería, Lleida, ¿no? Una mano de obra barata y servicial. Son esas personas las que han sufrido de Torre Pacheco, las que sufren la explotación laboral, las que sufren la explotación sexual. Y es que si no, no podemos hablar de soluciones. Yo creo que el antirracismo tiene muy claro que la lucha es anticapitalista, pero yo creo que la lucha anticapitalista no tienen claro. Claro. No. Y porque no reconocen el racismo como una cuestión sistémica, sino como una patita, o sea, una cosa que se inventó para dividir a la lucha de clases y no hay que prestarle la atención. Que, no, perdona, es que el sistema capitalista no sería posible sin la concepción que le genera la cuestión de la raza, ¿no? Y eso también, en base a lo que tú decías, que le preguntabas a Miquel por qué no se percibe. Yo creo que también hay esa percepción de que es una crítica como muy a la persona, ¿no? Y me llama mucho la atención porque precisamente lo que hace la lucha anticapitalista es sacar el debate del individuo y centrarlo en la estructura, ¿no? Y en realidad el cuestionamiento antirracista va por ahí. No va tanto al individuo, sino al sistema, al mundo en el que vivimos y el rol que juega el racismo ahí, ¿no? Y ahí entran los partidos políticos y entran los sentires de izquierda y el sujeto político antirracista no se concibe como tal, ¿no? Entonces, es más cómo asume una parte del progresismo el marco neoliberal utilizando el discurso de ¿quién va a cuidar de nuestros ancianos? ¿Quién va a ir a trabajar al campo? ¿No? Si no son ellos, ¿no? Casi como que les hacemos un favor, ¿sabes? Les hacemos un favor viniendo a cubrir esos puestos de trabajo bien jodidos, en condiciones de mierda, y como que incluso lo hemos visto en medios de comunicación tratando de desactivar, entre comillas, la algarada racista en base a estos argumentos de no les pegues, que son los que te van a limpiar luego. Sí, Claro, total. ¿Sabes? Entonces, claro, cuando un progre entra en ese marco, claro, obviamente está dentro del marco neoliberal, como decías tú, Pastora, es decir, ese reparto del trabajo, ¿no? Y ese ya está racializado, ¿no? Por lo tanto... A ver qué hacemos para explicarle esto a la gente de izquierda, porque claro, yo creo que estamos muy cansadas de este problema que tenemos la gente racializada de izquierdas, que nos logramos hablar con la gente de izquierda de este país blanca para explicarles esto, a menos que cojas a 4, a ti y a 3 más, ¿sabes? En plan, o sea, que es un problema. Pero ¿sabéis qué? Mira, nos vamos a ir a la calle, porque Cristina Moyano ha estado en la calle, vais a flipar. ¿Qué tal tu vuelta a la calle, Cristina Moyano? Ya nos lo contarás. Vamos a ver qué dice la gente de la calle de esto. Hola liantes, espero que la vuelta a la rutina os haya sido leve. Nosotros volvemos a las calles para preguntar sobre linchamientos e inmigración. Veamos qué opina la gente. ¿Usted ha estado al tanto de lo que ha sucedido este verano en Torre Pacheco? Sí, he seguido las noticias por la prensa, tanto escrita como por televisión. ¿Y qué opinión tiene sobre las cacerías que se dieron? Hombre, no soy partidario de ningún tipo de cacería, hay que dejar que actúe la justicia, la fuerza de seguridad y se esclarezcan los hechos, ¿no? Algunos tendrán sus motivos y tal, pero yo no estoy de acuerdo, la verdad. Condeno el racismo, por supuesto. En un país democrático no pueden pasar estas cosas. Mal, todo lo que sea tomarse la justicia por su mano, pues mal. No todos los moros son así. Yo tengo amigos que son magrebíes, su familia son trabajadoras. La cosa es que hay gente que no tendría que venir aquí a hacer lo que está haciendo. Pueden venir pero a trabajar. Y a mi abuelo hacen eso y normal que pasase lo que pasó y la manifestación que hubo y todo lo que se armó. Es totalmente normal. ¿Pero y qué piensas sobre las cacerías que se dieron en ese pueblo? ¿A qué te refieres con cacerías? Que quedaban gente para hacer justicia por su mano, parando a toda la población magrebí que había. Nosotros somos ciudadanos, yo pienso que no es nuestro trabajo el hacer eso, ¿sabes? Para eso está la policía y está tal. Que probablemente no lo hacen y no hacen su trabajo, pues sí, pero
no es justificable. Me parece lamentable ¿El qué en concreto? el que atacaran a todos los que no fueran de la raza blanca simplemente porque uno había cometido un delito. Hay gente que va a meter cizaña, levanta esta mierda y encima los que pierden, ¿quién son? Pues los del pueblo. ¿Piensa que en España tenemos un problema con la inmigración? No, tenemos un problema de racismo. Sí, porque está descontrolada. Pero los humanos merecen una segunda oportunidad y tal, y si aquí la encuentran, pues guay. Hombre, pues sí. ¿En qué sentido? En el sentido en el que viene mucha gente y al final nos van a conquistar, me refiero. A ver, que lo siento, ¿vale? Pero que al final sí, nos van a conquistar. Pero ¿y quién es español sí y quién no? Por ejemplo, España tiene una historia muy larga de tradición andalusí. Claro, claro. ¿Quién es español y quién es no español? O sea, un hijo de inmigrante ya no es español. Claro que lo es, pero tiene que tener la nacionalidad, yo creo. Claro, pero lo de la teoría esta del gran reemplazo que se llama, que dices tú que nos van a conquistar, ¿a quién van a conquistar? ¿Qué es un español? Uf, ¿qué es un español? Un español es una persona que ha estado, y que tiene aquí la cultura, ¿no? Me refiero, no es solamente que haya nacido a lo mejor aquí, sino que sepa las tradiciones y que sepa respetar la cultura española, no es... que respete, ya está. Un problema por la parte de las personas que no aceptan, ¿no? la inmigración, obviamente. Creo que la inmigración regulada y la inmigración es necesaria. Con todo, no solo con la inmigración, con todo. Tú puedes venir aquí a España, pero si vienes a hacer el mal y a no aportar nada, no, vamos, yo por lo menos no estoy a favor de que estés aquí. Un poco empieza a tenerlo, desde mi punto de vista. Lo mismo que lo ha tenido Italia, y ha tenido que tomar medidas con todos los que llegaban a Lampedusa. Yo no entiendo por qué se les da dinero a Mauritania y a Senegal en concreto y tal, y van nuestros gobernantes a llegar a acuerdos. Siguen viniendo. Los que se lucran son las pequeñas mafias o grandes, que los meten en un cayuco, luego pasa lo que pasa, ¿no? Que creo que todos lo sabemos. ¿Pero usted piensa que deberían cerrarse las fronteras o hacer una buena gestión de la población? Una buena gestión, de cerrar las fronteras, nada. Yo soy de que todo el mundo podamos viajar por todo el mundo tranquilamente. Algunos efectos secundarios no tan buenos hay, por ejemplo, en la vivienda. Esa gente va muchas veces a los sitios donde más actividad hay. Ahí tiene que notarse algo en la vivienda, tiene que notarse algo en los servicios. ¿En qué sentido tenemos un problema? Pues de rechazo, pues lo que es el racismo. ¿Y qué piensa usted que tendría que hacer el gobierno con los menores no acompañados que llegan al país? Regularizar. No sé, intentar ayudarles para que salgan adelante y al final no se tengan un futuro mejor. Darles un sistema de tutela que sea efectivo y sobre todo que tengan algo que hacer. Creo yo que no es bueno ni para ellos ni para nadie el estar todo el día por ahí sin hacer nada. Cuidarlos lo mejor que pueda, a ver qué va a hacer. Procurarles dar una vida pues decente como todo el mundo, ni más ni menos. Efectivamente hay una serie de compromisos, como nos repiten continuamente, que ha firmado España, de que tiene que aceptar a esos menos. ¿Por qué? Porque llegan a Canarias y los tienen que quedar Canarias, o sin repartir, como el famoso reparto de ahora. Pues habrá que acoplarles, repartirles y darles salida. Es que yo creo que hay muchos centros de menas. Yo creo que a esos niños les tendrían que llevar otra vez con sus familias. Es que viene aquí mucha gente a hacer muchas cosas. Esos niños no están ahí porque sí, esos niños están ahí por hacer seguramente delitos. Formarles y darles ayuda. Son menores, o sea, al menor hay que ayudarle hasta que sea adulto. A mí me llevan a un país en el que no me dan una oportunidad, es que me tienen encerrada, en el que me tengo que escapar para salir, pues hombre, cuando salgo algo muy bueno no voy a hacer. Pues normal, eso es de cajón. Pues bueno, liantes, ya veis que la confusión y el miedo hace que la gente diga una cosa y la contraria. Así que nada, os dejo que debatís sobre el tema. Nos vemos el programa que viene. Chao. Cristina Moyano, no sé cómo sales a la calle, hija Ya mía, de tú. mi alma, de mi corazón bendito, y les miras a los ojos ahí. Bueno, ¿qué pensáis? Mi primera pregunta es, ¿qué es ser español? No ser gitano, ni moro. Ni negro. Ni negro. Lo explican muy bien, ¿eh? Quien tiene la cultura. O sea, da una definición étnica. María ha de dicho, España. ¿quién come jamón? Pero o sea, la explica muy bien lo que es la idea de España. Es que la idea de España es étnica. Y lo es porque desde hace 600 años la blanquitud y el catolicismo son determinantes para crear el imaginario español. Y eso sigue hoy. O sea, que cuando hablamos de historia no es que somos unas pesadas, que otra vez estamos hablando de los reyes católicos, es que si no, no entendemos el racismo de hoy. Y sobre lo que está sustentando estos discursos excluyentes. Y la gente lo que está repitiendo
es lo que ya está en la agenda política y es mayoritario, ya no da vergüenza decir estas cosas, porque que no se nos olvide que previo a lo de Torre Pacheco fue aquellas declaraciones de la portavoz de Vox de hay que repatriar a 7 u 8 millones de personas, pero es que el PP no dijo lo contrario. O sea, que esto ya es mayoritario, que son opiniones mayoritarias. Es que en Alemania la socialdemocracia no está muy alejada de estas posiciones de remigración. Entonces, ¿Ni la el gente PP ni el está diciendo, PSOE? ni el PP. De hecho, Ni comparece. No, de hecho, el otro día, en la primera sesión del Congreso, la respuesta de Pedro Sánchez a Abascal fue: hemos deportado a tanta gente. O sea, quiero decir que al final la derecha ¿Ya ves que no somos tan diferentes? Claro, la derecha es, como dice Ainhoa Nadia, es la parte desacomplejada del racismo que está soterrado y en funcionamiento, esa maquinaria, ¿no? Perro. Y a mí me llama muchísimo la atención. O sea, es que es cómico si no fuera porque la simple categoría de español es muerte, genera muerte, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando dicen esto de es que viene mucha inmigración irregular. 10.000 muertos, más de 10.000 muertos solo el año pasado, tratando de llegar a la península ibérica. O sea, ¿qué más hace falta? O sea, hay que aniquilar a otros 10.000, ¿no? O sea, si la política migratoria europea causa todos los años solo en personas que tratan de llegar a España más de 10.000 muertos y nos parece insuficiente, pues no sé, no nos alejamos mucho de otros genocidios que estamos criticando en las calles, ¿no? Bañarse en el Mediterráneo o bañarse en Algeciras creo que es un acto heroico y que estás fuera del mundo, porque yo pensándolo no puedo meter ni un dedo en el agua, la verdad. ¿Cómo habéis visto la calle? ¿Que cómo hemos visto la calle? Bueno, fuerte, que se lo digan a ¿no? una chavala negra. O sea, yo lo primero que pensaba mientras que veía el vídeo es Cristina Tamiro, o sea, aguantar, ¿sabes? Con esa entereza la cantidad de cosas que ha escuchado. Me parece fuerte, o sea, creo que es un reflejo al final de todo lo que estamos hablando, ¿no? Y por desgracia creo que a ninguno de los que estamos aquí nos puede sorprender lo que estamos escuchando. Lo que pasa es que, claro, es dura y es fuerte. Y es además esta idea, ¿no? Porque además como que había mucho que intentaba ser progresista, claramente su intento de comunicar, entiendo que vería el logo, se le explicaría de dónde viene y no ven nada. Pero entonces tú dices, esta gente claramente está intentando ser de izquierdas, pero el progresismo está muy mal aplicado. Que es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? De esta invisibilización del racismo estructural, el seguir dejando el racismo en cosas individuales, en actos individuales, y no querer asumirlo como estructura y por lo tanto como un problema mayor, pues te da esto. Os pregunto a todos quien quiera contestar, ¿por qué es importante nombrar específicamente no solamente el racismo, sino la islamofobia, el antigitanismo, el fascismo? O sea, ¿por qué es importante, aunque suene un poco como todo así parecido, por qué es importante hacer esta especificidad de cada opresión, ¿no? Y no solo eso, también la negrofobia, sí, la xenofobia. Yo creo que para mí es un ejercicio también de reconocimiento dentro de la lucha antirracista, ¿no? Porque además la propia lucha antirracista viene muy viciada en lo que es en realidad la lucha antirracista, ¿no? Muy condicionados por Hollywood y toda esta industria estadounidense, ¿no? De que el racismo es una cuestión que se vuelca sobre la población negra. Y no únicamente, ¿no? El pueblo gitano lleva 600 años sufriéndolo aquí. Y sin embargo, cuando pensamos en el racismo, pensamos de hecho, España, y esto ya no es una cuestión solo social, sino también a nivel de instituciones públicas. Cuando intentamos interpelarles y establecer un diálogo, nos dicen, no, es que el racismo en el término en el que lo estás planteando tú es una cuestión de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues visibilizar las diferentes opresiones que se dan y las diferentes manifestaciones que hay de racismo me parece que es fundamental, ¿no? Pero fíjate cómo fue de importante en su momento tras el suceso digamos tan traumático para Europa, porque sucedió en Europa, que fue el Holocausto, ¿no? La importancia de hablar de antisemitismo, ¿no? Y lo que significó toda esa concreción de un prejuicio que estaba en el corazón de Europa desde hacía siglos y que los nazis llevaron hasta su última y más criminal expresión. Y nadie cuestiona que hablemos de antisemitismo para referirnos a ese proceso de deshumanización hacia el pueblo judío, histórico, etc. Y por eso es importante el apellido. Y por eso es importante, cuando hablamos de islamofobia, que es la bandera de la extrema derecha actualmente en todo el mundo, es importante hablarlo y, sin embargo, no se habla. Y está utilizando la islamofobia actual
el mismo recorrido que utilizó el antisemitismo hace 100 años. Exactamente el mismo. Lo que pasa es que incomoda mucho a determinados actores políticos o incluso a determinadas instituciones también de derechos humanos poner este apellido. También porque es verdad que no se reconoce la islamofobia, no se quiere reconocer que existe, sobre todo en un momento, en un contexto global, donde también las tensiones geopolíticas, donde determinados, ya no, hablando del momento actual, es que me remito incluso a la invasión de Irak o Afganistán, etcétera. Quiero decir, ya eso fue posible también porque había ese pozo islamófobo, que es algo histórico también que tenemos, pero sin embargo no se reconoce. Por eso es importante poner apellidos, y por eso es importante también lo que decíamos antes, que no es xenofobia lo que vimos en Torre Pacheco, es racismo puro y duro, ¿no? No es miedo al extranjero, porque aquí es un país que recibe más turistas que ninguno en Europa, pues veríamos otras cosas, ¿no? Pero hay que reivindicar el papel que está jugando la islamofobia hoy en día en la articulación no solo del racismo que abandera la extrema derecha, sino algo que está incluso inmerso dentro de gente que se considera progresista, por ejemplo, con toda la campaña contra las mujeres musulmanas por llevar velo, por ejemplo, que esta ha sido una de las, herramientas más hábiles que ha tenido la extrema derecha para sacar esa islamofobia, ese racismo que tenía una parte de la población que no se consideraba de extrema derecha y apuntarse al bando de los mujeres racistas. sumisas, es que han caído rápido. Me parece muy importante que saques el tema del pueblo judío y de todo esto, porque justo la palabra pogromo nace de eso, o sea, para explicar la violencia hacia no solamente las personas judías, sino todas sus viviendas y toda su cultura y todo lo que tenían, todo su dinero. Y creo que es importante ponerlo encima de la mesa porque el antisemitismo sigue existiendo, aunque estemos en un momento... o sea, Israel no es quien está, o sea, Israel no es el pueblo judío. Sin ninguna duda. Y creo que esto es importante señalarlo, ¿no? Porque el antisemitismo además está en nuestra Constitución, ¿no? O sea, está reflejado como actos, o sea, antes que el antigitanismo o antes que la islamofobia, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho creo que España tiene mucho que decir sobre islamofobia porque España es el que inicia precisamente esa lógica racial de deshumanización del otro como musulmán para legitimar la expulsión y la aniquilación del pueblo andalusí, que vivía aquí en la península, y precisamente yo creo que de ahí surge precisamente toda esa persecución, el pueblo judío y el pueblo musulmán y el pueblo judío, ¿no? Y otra vez, por ejemplo, este verano hemos visto cómo eso se aparta del debate para centrarnos en la ultraderecha y Jumilla, ¿no? Mientras, pues yo qué sé, pues había chavales que estaban siendo detenidos por la ley antiterrorista, que está única y exclusivamente pensada para perseguir a la población musulmana y criminalizarla, no a la extrema derecha, por ejemplo, que luego resulta que salían inocentes porque otra vez se les vuelve a criminalizar en base a criterios islamófobos. Entonces, bueno, otra vez hemos visto, ¿no?, cómo se intenta apartar del debate una y otra vez el rol que juega España en la islamofobia a nivel mundial, ¿no? Y luego lo del antisemitismo. Bueno, ha habido un momento en el que la extrema derecha ha encontrado la simbiosis total, ¿no?, con el antisemitismo, y yo creo que es precisamente lo que señalaba Miquel, que precisamente esa simbiosis tiene mucho que ver con la islamofobia, con la aniquilación de ese otro musulmán, ¿no? Y lo estamos viendo con Israel, ¿no? De hecho, hasta antes del genocidio palestino, la ultraderecha seguía señalando a los judíos de manera sistemática y con discursos antisemitas brutales, pero desde que se está produciendo este genocidio hay una articulación ahí, ¿no?, hasta el punto de la desvirtuación de la lógica misma del antisemitismo, ¿no? Aquí lo hemos visto con otras organizaciones y otras ONGs al uso del sionismo, del lobby sionista, que está instrumentalizando el propio concepto del antisemitismo para perseguir a periodistas y activistas, ¿no? No, eso es lo que dice Netanyahu, ¿no? Esto es antisemitismo, ¿no? Fíjate que el antisemitismo tradicional de las extremas derechas no ha desaparecido, es decir, siguen siendo profundamente antisemitas por mucho que se alíen con Israel y con el sionismo, porque su alianza con Israel no es por una cuestión de empatía hacia el pueblo judío, aunque lo usen como excusa, es marketing puro y duro. Israel es para ellos el modelo de
etnoestado y además articulado en base también a un discurso islamófobo. Fijaos el dibujo que colgó, el meme que colgó algún de los políticos del gobierno de Netanyahu, que reprodujo Vox aquí, a través de Herman Tertsch y algunos más, que era un dibujo de una presa, que Israel simbolizaba la presa, y el agua que venía y que Israel estaba parando era el Islam. Y lo que había abajo de la presa era Europa. Es decir, Israel como muro de contención del Islam que viene a invadir Europa. Ese es el amarre que tiene la ultraderecha, el supremacismo blanco, desde Estados Unidos hasta Europa, pasando por Australia, porque también los hay, con Israel, ni más ni menos. Os pongo un ejemplo anecdótico de esta semana. El periodista Javier Negre acusa a Javier Bardem de antisemita por aparecer con la cucilla, y dice, a ver si los judíos que controlan Hollywood le echan del tal. O sea, estás utilizando además, justo un bulo antisemita para acusar a alguien de antisemitismo. Son así, sí, es que son así. O sea, además, justo en Estados Unidos, quien está liderando las protestas son judíos ortodoxos, estos que llevan el ricito aquí, que todo el mundo reconoce claramente, lideran las protestas en el propio Israel, les están pegando y de todo, vamos. Bueno, en fin. Ya hemos hablado un poco de todo, de cómo se produce esto, tal. No vamos a hacer una masterclass, para eso, pues leeros los libros de esta gente tan sabia. Pero vengo a preguntar a María Pastori, que si no estos chavales ahí están todo el rato hablando. Ya sabemos que el racismo y el fascismo van de la mano, esto no hay quien lo niegue. Entonces, ¿qué hacemos para frenarlos? Yo sé que esto es una pregunta muy general. Yo os he contado mi teoría, ¿no?, de cómo frenarlo, pero yo quiero escuchar la vuestra. A ver, no tenemos una receta única, ¿no? Lo que venimos manteniendo es que esto es una cosa muy monstruosa, con muchas aristas, y que vamos a necesitar una alianza muy amplia desde muchos lados. Yo creo, ¿cómo se combate? Así, con un periodismo comprometido, que cada vez cuesta más trabajo, y aquí tenemos unos cuantos compañeros periodistas y compañeras periodistas, un periodismo comprometido, con acción en la calle, que es primordial, es decir, la micropolítica es muy costosa, eso de asociarte, organizarte en tu sindicato, en el AMPA de tu cole, en hacer un mural contra el fascismo, pero esa es la micropolítica que tenemos que estar organizando. Y bueno, desde las instituciones, quien tenga estómago para pelear dentro de las instituciones, desde los ayuntamientos, y quien no. Yo soy abogada y lo hago desde el derecho, con la Asociación Acción contra el Odio. Lo que hemos hecho es sobre todo acción jurídica en el último año, y hemos denunciado cosas como la de Torre Pacheco, donde hemos señalado a 19 voceros de la ultraderecha y otros voceros de la ultraderecha. Llevamos poniendo un montón de denuncias ahí a la Fiscalía, intentando sacar jurisprudencia por una cosa que ha dicho Miquel, porque la jurisprudencia solamente pillan a perfiles anónimos con cosas muy punk y muy evidentes, pero están siendo muy timoratos y muy cobardes, lo digo así abiertamente, a los tribunales, para castigar por delitos de odio la creación de hostilidad racista, que es lo que estamos viendo que hace Vox y todo su campo de actuación, ¿no? Y todavía no aparece. Entonces, desde los tribunales, desde las instituciones, desde las academias, desde las escuelas, desde el periodismo comprometido y sobre todo desde las calles, que es donde solemos estar cuando no estamos en estos sitios. Pastor y Filigrana lo tiene claro, este es el titular, afíliate a CGT. Claro, sí. ¿No crees que esto de la impunidad hace que esto crezca más? Claro, la impunidad es lo que hace que personas digan lo que han dicho en la calle, porque creen que no están atentando contra el derecho fundamental de nadie. Además, que esto está bien, ser racista está bien y es una opinión legítima. Por supuesto que crea impunidad. Pero bueno, ahí estamos haciendo un pulso muy difícil, sobre todo. Y reiteramos que es que aquí el racismo tiene un profundo pozo de 500 años, que está en la psique más profunda de la sociedad, incluso de la progresista. Pero es que no nos queda otra, lo otro que es. En nuestro grupo de afinidad, en nuestro sindicato, en nuestras AMPA, en nuestro cole, con nuestras compañeras de trabajo, con nuestras vecinas, organizarnos, intentar. Ellos tienen las armas, el dinero y los grandes medios de comunicación. Nosotras tenemos la razón, que Miguel dice, con la razón nada más no es suficiente, hace falta organizarnos. Pues y poder. Yo, de verdad, se me quita la gana de ser antipunitivista cuando veo este tipo de cosas y digo, joder, es que se los lleve la policía. No es mentira, nunca digo eso. Digo, una buena hostia sí que les daba yo. Yo creo que hay que reformar el Código Penal, pero lo último que tenemos que tocar es el delito de odio que protege a los grupos más vulnerables. Yo soy antipunitivista, pero aquí soy polémica y de lo último que tenemos que prescindir
es de lo poco que tenemos para garantizarnos, aunque sabemos que lo usan en nuestra contra y los compañeros lo saben bien. ¿Qué hacemos entonces? Yo creo que se ha desvirtuado mucho. Yo creo que hay que tocar el delito de odio, pero para devolverlo a lo que era, ¿no? Que es su razón de ser, no para que proteja a los policías, o a los nazis, o a los sionistas. O sea, vamos a ver, estamos no me locos. dejas ser facha, joder. Y luego también, o sea, yo creo que a nivel, o sea, los planteamientos que hacemos, yo creo que siempre es desde la base, pero yo creo que a nivel político hay mucho que hacer. Y los colectivos marcan el camino desde hace tiempo y no se presta atención. Tiene que haber una ley integral contra el racismo que reconozca el racismo como lo que es, que permita tener los mecanismos necesarios para abordar el racismo más allá de un delito del odio, ¿no? El racismo en la vivienda, en la educación, en todos lados, ¿no? Y eso hay que lucharlo desde la organización y de las calles, por supuesto. Me gusta. María, ¿qué resistencias ves? Porque supongo que ves mucho, viviendo la pies, muchos tipos de resistencia. A mí una de las cosas que más me ha gustado de la pieza ha sido, bueno, de estar viviendo allí una temporadita, terminar o acabar el Ramadán allí, ¿no? Y con todo el mundo, y eso me parece en la calle, y eso me parece un ejemplo de resistencia. Hombre, yo creo que lo que pasa es que es verdad que se tiende a invisibilizarnos, pero yo creo que la organización social está ahí. Y creo que resistimos en el día a día, ¿no? Resistimos un poco todos en nuestros microespacios, en el día a día, estamos vivas, seguimos en la lucha, ¿no? Y yo creo que estos son, o sea, pues eso, lo que tú dices, un rezo de Ramadán en Lavapiés es resistencia, ¿no? Que las compañeras sigan luchando en el campo, como por ejemplo las compañeras que yo vengo además este verano de Huelva, ¿no? Veo a las compañeras del campo de Huelva, NUCI, a las trabajadoras del campo de Huelva que están ahí día a día, creo que son ejemplos de resistencia, y creo que tenemos muchos ejemplos de resistencia dentro de la organización social, ¿no? Creo que desde la base social, en este caso antirracista, la resistencia es toda. Quizás el problema es que no hay visibilidad, ¿no? En plan, creo que un poco en que hablábamos, ¿no? De soluciones, ¿no? También creo que, además de todo lo que ha dicho Pastora, que estoy súper de acuerdo con ella, creo que la cuestión de la creación de referentes, el ocupar espacios. Yo últimamente a todo el mundo se digo, espacio que me den, espacio que colonizo, ¿no? O sea, tenemos que colonizar nosotros los espacios. Hay gente que tiene miedo a eso, ¿eh? Ya, pero tenemos que colonizar los espacios que se nos han quitado históricamente, ¿no? Entonces creo que esto también es resistencia, ¿no? Los compañeros que están ahí en medio, en redes, en tal, en tele, que están ahí poniendo el cuerpo, todos estos son ejemplos de resistencia, son muy poquitos pero creo que son un pequeño ejemplo, ¿no? de la lucha que está ahí y que persiste. Totalmente de acuerdo. Miquel, tu minuto de gloria en el lío va a ser este. ¿Qué puede hacer la gente que nos está viendo? Que la gente que nos ve son, en plan, podemitas, perroflautas, anarco-sindicalistas. Esa gente es la que nos ve, que es al final la resistencia. Luego mi abuela también lo está viendo. Qué bien. Bueno. ¿Sabes? Mira, yo estoy seguro de que las personas somos mucho mejores de cómo nos quieren pintar o nos quieren hacer ser los ultraderechistas y los que se sienten orgullosos de estos discursos de odio, ¿no? Creo que hay una sociedad diversa que es imbatible, por mucho que se empeñen en replegarse de un modo identitario excluyente. Creo que el futuro les va a arrollar, porque las sociedades ya no son étnicamente uniformes, ni son ni sexualmente ni de ningún tipo, ¿no? Por lo tanto, la diversidad existe, lo quieran o no. Creo que es importante tejer comunidad, creo que los espacios de socialización son fundamentales. Y creo que ahí, en los espacios de socialización, ya sean sindicatos, pero también espacios de cultura popular, o asambleas de vecinos, o Lampa del colegio, o lo que sea, ahí es donde se rompen muchos de estos muros, porque ahí es donde la gente entra en contacto y rompe muchos prejuicios, y rompe muchos tabús, y entiende ese sentido también de la comunidad y de la responsabilidad. Porque si de algo está tratando de hacer la ultraderecha de la manita del neoliberalismo, porque van de la mano siempre, es eximir a la gente de su responsabilidad. Eso, como periodista, es algo que no me canso de repetir. Somos responsables del mundo que dibujamos, del mundo que presentamos a la gente, no solo del mundo, del futuro. Es decir, estamos cansados ya de ver distopías.
de ver que aquí hay que competir por los recursos, que no te puedes fiar de nadie, que lo que necesitamos es más policía, vallas más altas y más mano dura. Tenemos que explicar otro mundo, y nuestro mundo no pasa por ahí, y creo que tenemos herramientas para hacerlo. Creo que tenemos muy buenas ideas, gente muy comprometida y gente con mucha imaginación, y yo creo que si nos ponemos a ello, los arrollamos, por mucho que no tengamos la pasta que tengan ellos ni la capacidad que tengan, pero tenemos mucha imaginación, muchas ganas, y la verdad es que pues aquí estamos para dar la batalla. Y muchos hijos, lo ha dicho Miquel Ramos. Yo de momento. Pues vamos a tener más, porque tenemos que ser más que ellos. Josep, tu minuto de gloria en Al Lío. Pensé que ya lo había tenido. Ah, ¿no? ¿Quieres? Vale, pues nada. No, o sea, es que me uno a las palabras de los compañeros, y yo creo también que poner en valor también lo local y lo social, ¿no? Más allá de esos prejuicios que hay, para mí lo que has comentado, por ejemplo, del tema del ayuno del Ramadán en Lavapiés, me parece, o sea, para mí que eso se entienda como una forma de resistir en un lugar que está siendo gentrificado y que hay una presencia policial brutal que invita a expulsar, que expulsa más bien, que expulsa a esa gente. Entonces, a la gente del barrio, que han crecido ahí, que se han desarrollado ahí, que tienen sus vidas ahí, a mí me parece que ese tipo de cuestiones comunales de organización social me parece que son fundamentales y que pasa por ahí, ¿no? Y combatir el sentido común. Yo creo que tenemos que, lo que se ha ido diciendo a lo largo de este programa, ¿no? Tenemos que combatir esa idea de que cualquier idea es legítima y que ser de cualquier forma y pensar de cualquier forma es legítimo, ¿no? Ha dicho Josep que no se puede ser facha. Básicamente. Te resumo. Pastor y filigrana. Todavía me queda un minuto de gloria con el speech que me he marcado. Te Madre dejo. mía. Bueno, pues yo lo que le diría a la izquierda que nos está viendo, a la izquierda, a la de verdad, pues lo que ya hemos dicho, que es muy difícil posicionarte en contra del neoliberalismo y del capitalismo si no tienes una actitud profunda y sinceramente antirracista, porque van de la mano por todas las cosas que hemos explicado aquí. Y bueno, que les invito a ver lo que está diciendo Josep, que en las comunidades que han vivido históricamente en el colapso absoluto, no que temen que el colapso va a llegar, sino que atravesar el colapso, como tú dices, seguimos vivas, ¿no? Yo lo que sé, o lo que he vivido y lo que he visto del pueblo gitano, y cuando me he leído todas esas leyes antigitanas, pensé igual que tú, ostras, seguimos vivas. Cada niño, cada niña gitana que nace, y por supuesto de todos los pueblos que han vivido la colonización, ¿cómo pueden existir con todo el esfuerzo y los recursos económicos que han puesto en el exterminio? Pues en todas estas colectividades, como bien decía Josep, existe toda una sabiduría de resistencia al colapso, de formas de crear relaciones comunitarias, no por ideología, porque se hayan leído Kropotkin como la buena audiencia de este programa, sino porque el apoyo mutuo ha sido muy necesario para sostener la vida ante la invasión y el enemigo, y que eso está lleno de aprendizaje, y que no miren a las comunidades que procedemos, mucha de la gente que estamos aquí hoy, desde el paternalismo, sino como una fuente de inspiración para luchar contra el neoliberalismo patriarcal, racista y colonial. Totalmente de acuerdo, bien, muy bien. Yo os invito a que leáis a esta gente todo el rato, que les sigáis en sus redes, pero que les leáis, por favor, a todo el mundo. Y dice mi marido que siempre hay más gente buena que mala en este mundo, y por eso esto funciona. Si no, no funcionaría. Nos vemos el domingo que viene aquí a las 9 de la noche en Al Lío. Gracias. Oye, ya está, veniros aquí. Hola compañeras, mi nombre es Héctor, trabajo en un centro de menores de protección en Aragón, la plataforma de profesionales por el sector social. Nace a raíz del asesinato de nuestra compañera en Badajoz, en un centro de protección, Belén, y a raíz de ese asesinato pues nos hemos organizado, no solo en menores, en centros de salud mental, en todo lo que es el servicio, son los servicios del sector de lo social. En todo este sector el problema es el mismo: precariedad en los trabajadores, precariedad en la atención y las administraciones y empresas haciendo negocio. Compañeras, estamos aquí para denunciar la precariedad que sufrimos en el sector social, en defensa de los servicios públicos, contra la privatización y el desmantelamiento de estos servicios sociales que más tarde o más temprano todos y todas vamos a necesitar. No podemos seguir tolerando agresiones, no podemos seguir tolerando que el trabajo nos cueste la vida.
Desde Intersindical Valenciana os animamos a participar, os animamos a denunciar. Tenemos que acabar con los mensajes de odio. Tenemos que enviar un mensaje de solidaridad con todas las compañeras que trabajan en este sector en precario. Ya está bien, la precariedad nos está matando.